un muy buen día con todos, que el Señor me los bendiga. Hoy día vamos a cerrar este capítulo de amar como Él ama, nos identifica con el Padre. Y este versículo lo cogimos en Lucas, capítulo 6, versículo 35, pero esto empieza en el versículo 27, donde tiene un prefacio que dice, amar, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Vamos a leer el 27 para que veamos que el 35 es un resumen de todo lo que habla aquí. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quitare la capa, ni aun la túnica se la niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que te tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan con los hombres con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y el resumen de todo esto está en el 35, solo en el 35, aunque termina en el 36, pero todo el resumen de esto está en el 35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y hacedle bien, prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mira lo que dice el Señor. Dios dio una ley en el Antiguo Testamento, en el ojo por ojo y diente por diente. Tal vez Dios, como probando incluso los corazones de la gente, de preguntarse por qué tiene que ser así. Porque muchos se tienen que haber rebelado contra esto, y a eso tal vez fue que los llamó Dios. Esos son los que hasta el día que Cristo murió en la cruz, tomó Él la cautividad y la llevó. Llevó a todos, sacó a todos del lugar donde estaba y lo llevó a otros lugares, el Señor, que ya no están en el centro de la tierra, sino que están en otro lugar. Toda esta gente esperaba en un Dios. Es más, hermano, Dios prueba los corazones. Recordemos que cuando Jesús estaba jugando con el polvo de la tierra, o escribiendo en el polvo de la tierra más bien, se acercaron un grupo de personas con una mujer que la habían encontrado en el adulterio. Y la ley de esos tiempos es que tenía que morir por adúltera. Fíjate. Pero siempre digo esto, que extraño que solo lleven a la mujer y al hombre, ¿dónde estaba? Bueno, ellos esperaban que Jesús diga, bueno, la ley que dice. Entonces ellos esperaban que Jesús dijera, bueno, pues, lapídenla, tírenle piedra, tiene que morir por el adulterio. Pero Jesús no le dijo eso, hermano. Que tiren la primera piedra el que esté libre de pecado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y así, de este modo, Dios le hizo ver a ellos que ellos no son tan inocentes como ellos creían. En su propia conciencia, hermano, dice que había gente grande y hijos, tal vez hasta niños habían ahí, que ya se veían la ley, porque los niños eran instruidos en la ley también. Todos se fueron y dejaron a aquella mujer ahí. Y déjame decir que, por ejemplo, aquí en este país sucedió algo. Un hombre se había metido a un sitio de abasto donde se había estado llevando unos embutidos, unos cuantos embutidos, y lo llegan a capturar. Y lo querían linchar la gente por esto, o lo lincharon, le pegaron tal vez. Pero viene la
la policía y se lo entregan. Ellos no querían, porque ellos querían hacer de la suya. Prácticamente le estaban haciendo lo que dice la ley. La paga del pecado es la muerte, porque hasta eso llegan estas personas. Estoy hablando de este país, lo que estaban haciendo. Y resulta que cuando ellos se lo entregan a la policía lo soltó. Se fue. ¿Y por qué? Porque dice que el delito que estaba haciendo él no ameritaba la cárcel. No era lo suficiente para él estar encarcelado. Pero fíjate, esta gente lo quería matar por eso. Y a veces uno así mismo se pregunta, hermano, Dios, ¿por qué si no todos pecan de la misma manera? ¿Tú no te has preguntado eso? Aunque la Biblia sí nos da unos pequeños detalles, yo diría más bien más grande que pequeño, porque tú ves la grandeza de lo que hay en eso pequeño que nosotros creemos que es. Que Dios va a juzgar a la gente según cómo esté, porque lo compara con los pecados de Sodoma y Gomorra, las actuaciones de ellos después de la venida de Él, que va a ser más tolerante el pecado para ellos que para los otros, y así. Y a veces yo digo, Señor, tú nos pones a prueba para ver si nosotros reaccionamos por dentro. Y también esto pudo haber ocurrido incluso con los israelitas de ese tiempo, que ellos muchas veces no tenían misericordia, hermano. Ellos llevaban al pie de la letra, pero nunca pudieron cumplir la ley de Dios. En medio de todo eso, nunca pudieron cumplir la ley. Porque tú lo ves al rey David conforme al corazón de Jehová. Tú nunca lo viste estar en una de estas leyes. La Biblia no me cuenta que él estaba haciendo algo así. Aquel ladrón, mátenlo. Aquel adúltero, quítenle la vida. Aquel que mató a él, tú no lo ves a David por ningún lugar en eso. Y él siendo el rey, ¿cuál habrá sido el motivo por el cual David actuaba en esos momentos? ¿Cómo actuaba David en esos momentos? Parece ser que incluso David no aplicaba el ojo por ojo, el diente por diente. Y es que el Señor nos llama a vivir en la sabiduría como la vivió el hijo de David llamado Salomón. Cuando aquella mujer decía, este es mi hijo, no, mi hijo es el hijo de ella, y así, peleaban por un niño. ¿Qué decidió el rey Salomón? Partirlo en la mitad al niño. La que no era la madre decidió, dice, sí, la mitad. La que no, que se lo lleve. Entonces, ahí Salomón vio, él es la madre. Esta no es la madre. Entonces, Dios nos invita a vivir esa sabiduría dentro de este reino en el cual nos ha llamado a nosotros, hermano. Que vivamos en ello y que vivamos como Él es. Dios dice que cualquier cosa que nosotros hagamos dentro del reino de Dios no va a ser en vano. Como es en vano todo trabajo y toda experiencia o toda ganancia o todo éxito que tengamos en este mundo, todo eso va a ser vano. Pero cuando trabajas en el reino de los cielos, nada de eso va a ser vano, hermano. Y yo le creo a Dios. Yo lo creo a Dios capaz de todo eso. Por eso digo, qué difícil para muchos amar a alguien que te ha hecho daño. Dios te dice, mira cómo es tu Padre, cómo es el Altísimo, cómo se comporta. Pues si tú dices ser mi hijo, pórtate como yo me porto, porque yo no hago excepción de personas y yo no, aunque Él puede, hermano, ser llover en un solo lugar, o es decir, para que sepas mejor o en mentira mejor, Él puede hacer llover en una cuadra y la cuadra siguiente no puede hacer llover. Y a mí me ha tocado muchas veces de eso cuando iba en la moto. Resulta que en un lugar como a 3 cuadras estaban lloviendo, pero después de terminar esa cuadra ya no estaba lloviendo. Y hasta el sol estaba pegando.
dice que hace salir el sol para todos y hace llover para todos. No hace para malos y para buenos, para personas ingratas, malas. Y aprende de mí que soy benigno. Y en el versículo 26 habla de la misericordia, lo misericordioso que Él es. Y el benigno es sinónimo de misericordia, de ser una persona buena, amable. Esa es la palabra benigno. Benigno es ser una persona útil, en la cual uno puede confiar. Porque si está Fernando y sé que Fernando es una persona útil, yo le voy a decir, hágate con Fernando. No, es que él es útil, él sabe lo que tiene que hacer, él sabe cómo va a hacerlo. Y no, Esteban, no te vayas. No hay cómo confiar en Esteban. Esteban no me es útil para nada. Es un holgazán, es un vago, es un sinvergüenza, por decir así. Pero dice, tienes que ser benigno, como yo lo soy, para que seas hijo del Altísimo. El sinónimo es eso, hermano, que es una persona útil, que sirve para algo, bueno, fácil, que tú no estás ahí rogándole. Hay muchas veces incluso, hermanos, que nosotros como padres tenemos que rogarle a nuestros propios hijos a que se muevan, a que hagan las cosas, y muchas veces de esas cosas es en beneficio de ellos mismos, ni así se quieren mover. Es lo mejor que nosotros podemos encontrar. Son personas bondadosas, claro, esa es una persona benigna. Son sinónimos. Una persona benigna es bondadosa. Y como es benigno, también viene la palabra misericordioso, es misericordioso con los demás. Vienen agarrados, son sinónimos. Y no entendemos esto como siervos de Dios. Que queremos hacer de nuestra vida lo que nos da la gana y como nos da la gana, como nos lo han enseñado, porque la gente nos está apoyando. Seguimos con ellos. Una persona benigna es una persona honrada, que tú puedes confiar en ellos, que tú le puedes estar dando un cambio después de una compra, y esa persona honrada, la honradez te va a decir, mire señor, me está dando esto de más. Pero hay otros que no lo hacen, hermano, que cuando ven algo de más que no le corresponde o que se equivocó la persona, se lo meten enseguida al bolsillo y se van. Y me ha tocado vivir eso. Me ha tocado vivir a mí, que he tenido que devolver plata a la gente, hermano. Y yo creo que el mérito de esa manera de que yo caminé, he caminado y sigo caminando, cuando estaba en el trabajo, me tocó que un día me dijeron, te regalamos esa moto. Y yo, ¿cómo? Sí, te la regalo. Y yo no esperaba nada de eso. ¿Por qué? Porque nunca lo hacía con interés, esperando a cambio algo. Porque dice, por eso dice la palabra, prestar, dar sin esperar nada a cambio. Eso te dice aquí en este resumen de las reglas de oro que te pone Dios, donde tú tienes que asumirla, que vivirla, no solo hablarla. Es una persona de muy buena conducta, es una calidad, es una belleza. Un hombre así, hermano. Oiga, hay personas que en cambio que no les gusta a la gente honrada por ser muy honrada. Porque muchas empresas saben que X personas dentro de la empresa les está robando, pero sabes que no dicen nada, porque al mismo tiempo que le roban, los están beneficiando a ellos. Sí, se pierde eso, sí, pero estamos ganando esto. Y la cosa no es así, hermano. Hay que ser legal en esta vida para ser como el Padre, como el Altísimo. Somos de calidad, somos personas amorosas, que tenemos el amor de Dios en nuestra vida, que vivimos en el amor de Dios, no en el amor del mundo, que hace excepción de personas. Por eso te dice, ¿qué haces de más si amas a los que te aman? Tú no haces nada de más. Por eso te manda a amar a tu enemigo, al que te hizo daño, al que no le cae bien. Ahí es donde
donde se identifica un siervo de Dios o un hijo de Dios con el Altísimo. Ay, pero qué difícil es, ¿no? Cuando no tenemos esa sana doctrina, sino cuando no queremos tocarlo a las ovejitas por el temor que se nos vayan. Porque ellos piensan que, porque le han enseñado a estas iglesias, más que toda la prosperidad, han enseñado que nosotros somos personas malas, que los tratamos mal. ¿Y tú crees que Jesús trataba bien a los discípulos? En una le dice, ¿hasta cuándo los soportaré? En una le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Espérate, Señor, soy yo, soy Pedrito. Yo no soy Satanás. Sí, pero lo que tú me estás pidiendo no debe de ser así. Porque tú pones más la mirada en las cosas de este mundo, en las cosas de los hombres, que en las de Dios. Y era muy humano lo que estaba haciendo que Pedro con Jesús. Se estaba preocupando. No te preocupes por lo temporal, preocúpate por lo eterno, como que le está diciendo. Mira, hermano, es que el no haber entendido Pedro que Jesús tenía que morir. Jesús es la semilla que el Padre nos dio aquí, en esta tierra. Esa semilla cayó en esa tierra. Y dicen los agricultores, los que saben mucho de estas cosas, que una semilla para poder dar fruto tiene que morir. Y era necesario que Jesús viniera a este mundo y tener que morir por nosotros. Después de su muerte, Él empezó a dar fruto. Y después de que muere la semilla y crece, empieza a dar fruto, hermano. Por eso le dice, no pones la mirada en las cosas de Dios, estás poniendo la mirada aquí en las de los hombres. Yo soy temporal, esto se va a acabar. Humanamente tú me ves, tú quieres mi ayuda. Es que tú tienes palabra de vida eterna, te voy a dar mucho más después de mi partida. Después que yo empiece a dar fruto, después que yo empiece a crecer por medio de ustedes, después que usted tiene la palabra. Eso le está diciendo Jesús. Porque era necesario que nosotros seamos instrumentos de Cristo aquí en la tierra. Y no nos podemos nosotros enraizar, hermano. Nosotros tenemos que desarraigarnos de este mundo, sacar por completo. No cortar una parte de nosotros nomás, es totalmente. Sacar de raíz porque el árbol vuelve a crecer. Por eso dice la Escritura que muchos de nosotros tenemos raíces de amargura, porque no hemos sido desprendidos todavía de este mundo. Porque el árbol, a pesar de ser cortado, tiene la posibilidad de crecer otra vez una vez que recibe el sol, el agua, hermano. Puede seguir dando fruto. Por eso es que dice él, muchos de ustedes tienen todavía raíces de amargura. Por eso nosotros debemos de ser desarraigados de este mundo, en no participar en las cosas de este mundo. Nos enseña la Biblia, hermano. Una persona amorosa es amable, es educada. Tal vez no tenga elocuencia, pero tiene educación. Tiene un buen comportamiento. La educación empieza en la casa, yo se lo he dicho, no empieza en las escuelas, en los colegios, en las universidades. No, tú vas a ser quién, dependiendo de cómo te enseñaron en tu casa. Tú vas a ser una persona, dependiendo qué te enseñó tu papá, tu mamá, tus hermanos, qué aprendiste de la gente que estaba a tu alrededor. Porque muchos piensan que la educación está en ir a la escuela, al colegio, a la universidad. Pues no, estamos equivocados. Empieza en casa. Y esa educación empieza con Cristo en nuestras vidas. Por eso dice las Escrituras, encaminar al niño en su camino para que aún de viejos no se aparte. Y el camino de los niños es Cristo Jesús en su vida también. Sé benigno, dice.
Sea una persona buena, porque yo soy bueno y amable, dice. ¿Con quién? Con los ingratos incluso. Un ingrato es una persona desagradecida. ¿A cuántas personas has ayudado y te han dado la espalda? Han hablado mal de ti. ¿Sí o no? Muchos, ¿no? Muchas personas han dado mala información de ti. Sin importar que un día tú le diste la mano. Le diste un vaso de agua cuando tenía sed. Que cuando se acercaron otras personas a él, como tuvo más beneficio de él, te echó a un lado y no te tomó en cuenta. Y eso viven muchos cristianos en la actualidad, hermano, cuando tú buscas de Dios. Pero no creo. Gustavo me hizo eso. Pero si él decía que Gustavo nunca iba a dejar a Fernando. Nunca permitiría que le pase nada a Fernando, pero lo hizo. Lo hizo. Porque se encontró una mejor propuesta. Porque esa propuesta era más exquisita. Pues el otro, el amigo, no se la presentaba así. Porque no tenía lo suficiente para presentarle una buena propuesta a él. Y se fue. Y lo dejó. Al que dijo una vez, a este nunca lo voy a dejar. Y lo dejaron. Te lo digo por experiencia propia. Porque así es la gente. Gente muy desagradecida. Que solo quieren andar recibiendo, hermano. Nunca se engordan, nunca se llenan. Así como hemos hablado de gente que tiene lo suficientemente dinero para vivir tranquilamente toda su vida, pero ellos quieren seguir guardando y guardando y guardando. Y digo, ¿para qué? Si con el 10% o el 1% que tú tienes, tú ya puedes vivir toda la vida tranquilo, pero ellos quieren seguir. ¿Para qué? Si cuando te mueras no te vas a llevar nada. Bien por aquellos hombres que están decididos, porque he escuchado gente que tiene plata y está decidido, dice, yo cuando me muera voy a dejar esto para los pobres. Lo malo que muchas a veces hasta eso es malo, porque muchas veces se aprovechan otros cuando están administrando ese dinero, se enriquecen ellos. Y el sueño de aquella persona que quiso dejar para ayudar a los demás no se cumple, o se cumple a media, y a veces ni a media, hermano. Un ingrato es un desagradecido, un malagradecido. Desprecian los beneficios recibidos. Ese es un ingrato. ¿A cuántas personas le has dado algo? Y esto nomás. Y el esfuerzo que uno hace por dárselo y te parece poco, por lo menos ve el esfuerzo que te estoy dando. De aquello que te estoy dando, ve el esfuerzo, cómo me costó. Sí, pero lo ve insignificante. Lo minimiza, hermano. Ese es un ingrato. Se olvida de los beneficios recibidos. Es un irreverente, un malcriado. Desprecia todo lo que le dan. Es conocido también como un infernal, un infiel, hermano. Y esto pasa con la iglesia muchas veces. ¿A cuántos Dios les ha dado? Se acercaron llorando, pidiendo. Por eso le digo, a veces Dios no nos da porque sabe cuál va a ser nuestro fin. Y es que nosotros estamos deseosos por querer obtener. Sí, pero ¿cómo estás tú? Dios te conoce mejor que no. Y tú, cuando Dios no te esté dando algo, mejor agradéceselo. Porque a muchos les ha dado y le dicen goodbye, chao, ya está ahí en el mundo. Entre esos, muchos de la iglesia la prosperidad. ¿Cuánto cuando vinieron al Señor de estas personas se deleitaron? Estoy hablando de los líderes que tienen millones de seguidores. Se deleitaron en Dios. Se gozaron en Dios, hasta del poder de Dios. Lo sacó adelante. Y mira cómo transversaron las escrituras. Mira cómo se burlan de muchos cristianos originales de Dios, porque ellos son evangélicos. Y Dios no nos llama a ser evangélicos porque evangelios en este mundo hay muchos diferentes evangelios. Y viven en maldición porque son traídos y
un evangelio diferente y viven en maldición porque dice la palabra sea anatema, sea maldito el que cambie la palabra de Dios, el que enseña de otra manera. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermano. Y si tú lees la palabra de Dios, sabrás que te estoy diciendo la verdad. Esos son los ingratos, por eso. Pero Él es bueno, con el malo también. El malvado es un maligno, un perverso, un pecaminoso. Personas que ya son insensibles, hermano. Son completamente insensibles a la bondad, a ayudar. Y si te ayuda, te va a ayudar con intereses personales. Porque tú no puedes llamar bueno a una persona que está haciendo mal a otros, que está incluso quitando la vida, como el caso te lo pongo como ejemplo, pero hay muchos como eso incluso en este país, como Pablo Escobar, que tenía comprado un pueblo que cuando venían era su cámara oculta, el pueblo. Cuando venían las autoridades para donde él, le avisaban, le decían todo. ¿Por qué? Porque él los recompensaba. Y no es así, hermano, le estás haciendo mal a alguien. Son personas insensibles. No me puedes decir que es una persona buena. No hay persona buena en este mundo cuando tienes el rencor, el odio o el mal en tu corazón todavía. Porque tú no puedes hacer el bien y ponerte mal con una persona que hace mal y hacer daño. Dice Dios, pórtate bien, ámalo a tu enemigo. No puede haber una persona que diga, yo te amo, yo tengo amor, yo soy puro amor. Y después esté deseando el mal para el otro. No, es contradictorio. Por eso le digo, así como la verdad absoluta, no hay mal en el mal, no hay mentira en esa verdad. Así mismo es el amor. No puede haber mal, hermano. Tú no puedes decir yo soy bueno, yo tengo amor y tienes maldad dentro de ti. Y eso es lo que Dios trata de sacar. Pero para que tú entiendas a Dios que tienes que amar a tu enemigo, tú tienes que saber por qué lo dice. Porque no es que estas personas por su mal van a ser castigados y van a estar 2 o 3 años en la cárcel. O 50 años en la cárcel y van a salir y como que no pasa nada. No, sino que se van a un castigo eterno. Ese es el motivo por el cual Dios quiere que los ame. Por eso es el motivo que Dios hace salir el sol para todos, para malos y para buenos, para que tú te entiendas eso. Esa es una persona mala, hermano. Mira lo que dice Mateo 15. Vamos a leer 19 y unos cuantos versículos más de aquí de Mateo 15 también. Porque dice, empieza por un prefacio, dice, lo que contamina al hombre. ¿Y qué es lo que contamina al hombre? Lo que dice en el versículo 19. Dice así, 15 y 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavarse no contamina al hombre. Nos centramos en el 19. De cuánta maldad tiene el hombre en el corazón. Por eso te digo, hermano, que hay gente que se hacen llamar ministros de Dios, siervos de Dios, se paran en un púlpito y están matando. Con la palabra están contaminando. Porque de esta palabra tú puedes decir cosas buenas y cosas malas. Puede ser de bendición como puede ser de maldición. Yo he puesto, dice aquí, en este libro llamado Biblia, he puesto la vida y la muerte, el bien y el mal. Verás tú cuál escoges. Qué caballero es el Señor, ¿no? Qué caballero, pero no han entendido esta caballerosidad. Que piensa que nosotros, como Dios nos pone a escoger, bueno, voy a escoger esto. Es como que Dios le está diciendo, mira, aquí te pongo una pera y una manzana. Pues a mí me gusta más la manzana, la pera no me gusta. Allá dejémosla. Es que no es así, hermano. No es así. Tú no puedes escoger el mal sabiendo que es un mal que hay ahí. Tú no puedes escoger la muerte sabiendo de dónde te va. Ahora, el motivo de que una persona se muera, no, el problema no es la muerte.
por el cual Dios te manda a amar a un enemigo. No es la muerte, sino a dónde se va esa persona, ese ser, a dónde se va su alma. Porque muchos nos preocupamos cuando un ser querido se nos muere, se nos murió. Y muchas veces no nos importa que ese ser querido, no nos importa dónde se haya ido. Solo sabemos que se murió y que vamos a extrañarlo. No. Por eso digo, el problema no es la muerte, sino a dónde se va después de la muerte. ¿Cuál va a ser las consecuencias que él va a tener que pagar por el comportamiento aquí en la tierra ante los ojos de Dios? El problema no es la muerte. El problema es dónde se va, hermano. ¿Cuánta gente está muriendo? Y gloria a Dios por aquellos que se murieron en Cristo. Gloria a Dios por ellos. Porque van a descansar en paz, van a estar tranquilos. Buen, fiel, amado y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pase al gozo de su Señor. Y a los otros, no, esto no. Aquí hay que separar las ovejas de los cabritos. ¿Sí? Aquí voy a separar el trigo y la cizaña. ¿Dónde va la cizaña? Al fuego. Entonces el problema es el sitio donde se va a ir esa alma, hermano. Nos preocupamos mucho por la muerte de alguien, pero ¿dónde se va es el problema, hermano? Nos duele, sí. Yo hasta ahorita extraño, a veces me pongo a pensar en todos los muertos, gente que estuvieron conmigo, que caminamos, que nos reíamos y que ahora no están, me acuerdo. Yo solito, hermano. Se fue Francisco, se fue José, se fue Esteban, se fue Miguel, Patricia, Verónica. Y ahí aparece tu papá, tu mamá, un hermano, tal vez hasta un hijo. Aparecen eso. Y yo le digo, a veces dicen, no, es que la misa que se hace en el mundo, en esta religión, que la misa entonces le digo, yo tengo misa porque yo los recuerdo siempre. A veces me acuerdo de ellos. Lamentablemente uno me acuerdo que no recibieron a Cristo y otros sí recibieron a Cristo. Los que no recibieron a Cristo, tuve doble pena, doble dolor. Pero con los que recibieron a Cristo fue solo una pena y un dolor. Saber que se murió y no lo voy a volver más. Nunca más lo voy a volver a ver a este hombre o a esta mujer. Pero gozoso de saber que se fue con Cristo. A diferencia de aquel que lo voy a extrañar porque no lo voy a volver a ver más. Y me va a doler porque sé a dónde se fue por no haber recibido a Cristo. Por eso Dios dice, ama a tus enemigos porque el fin de ellos van a ser duro. No importa. Es que muchos piensan, incluso como dice el versículo 8 de Mateo 15, dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Los han contaminado, los están matando con los mandamientos de hombres. Pablo dice que cuando llegó, no llegó con la sabiduría humana, no llegó con las palabras del mundo, llegó con lo que Jesús le había entregado, con lo que Jesús le había enseñado. Así que esa gente que está agradeciéndole a Dios, gracias Señor por esto, gracias Señor, estás pasando tu tiempo en vano, le estás ahorrando. Cuando no está haciendo la voluntad como Él la está pidiendo, no como el hombre te enseña. Ahí lo dice. Enseña como doctrina mandamientos de hombres que lo apartan de Dios, que te están matando, que estás contaminado. Por eso en el 19 dice, porque del corazón salen las cosas malas, las cosas perversas, y con eso tú contaminas a los demás. Le estás dando veneno. O sea, los mandamientos de hombres te están dando veneno. Estoy hablando de las religiones, incluso de las denominaciones, de los evangélicos, que enseñan también doctrinas de hombres, doctrinas del mundo, cosas del mundo. Porque las cosas no es fácil como nos las han enseñado.
No es como el hombre las presenta, hermano. ¿Y qué dice en el 13 de Mateo 15? Dice: pero respondió él y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Yo a veces le digo a esta gente: ¿serás tú aquel que Dios escogió antes de la fundación del mundo? Dios te habrá puesto ahí. Recuerda que cuando Él puso la semilla, vino el diablo en la distracción que hubo. Puso la cizaña. Esa semilla yo no la planté. Esa semilla yo no la puse ahí. La puso el enemigo. Y dice que todas estas plantas van a ser desarraigadas. Es que la cizaña se parece a nosotros, a los originales, hermano. A los originales hijos de Dios se parece, pero no lo son. Y tienes que aprender a discernir. No, deja ahí que crezcan juntos. Que yo voy a mandar en los últimos tiempos a los ángeles, porque ellos van a discernir quiénes son los malos y son los buenos. Ellos van a hacer la cosecha de coger el buen trigo y traerlos a mí. Hay mucha gente infiltrada, planta que Dios no plantó, y uno de esos era Judas. Judas, que tanto lo defienden, hermano. Ay, pobrecito Judas, y Judas quiso hacer el bien. Judas nunca cambió en su corazón. De Judas se habla lo que se presentaba en el momento como hombre ante los ojos de los hombres. Pero ¿qué tenía Judas en su corazón? ¿Tú crees que el Señor solamente lo juzgó porque él era un ladrón? También por lo que había en su corazón, porque la palabra es clara y dice: él es ladrón, o era ladrón en ese tiempo. Era porque ya terminó. Pero en ese momento es un ladrón. Y todas las cosas le salieron mal a Judas. Claro está que si él hubiese tomado la decisión de arrepentirse de corazón, ¿tú crees que no iba a ir a los brazos de Cristo como lo fue Pedro? Él se arrepintió de corazón. Por eso Cristo lo va a buscar. Y se le presenta. Toda planta que él no ha puesto, Dios la va a sacar. Ahora bien, hermano, cuando tú te vas a primera de Juan 15, estamos hablando de Juan 15, del 18 al 21 vamos a leer. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Egipto, guardado de los ídolos. Amén. Parece ser que en el tiempo de Juan, cuando él iba, también habían idólatras, hermano. Porque Juan no lo está diciendo por gusto. Termina diciendo: hijitos, guardados de los ídolos. No solamente habla de los ídolos de madera y de bronce, sino de los ídolos que adoran a los hombres. Están con los hombres. Dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí está para aquellos que dicen que nosotros somos adoptivos. Somos hijos, pero somos hijos solo adoptivos. No, aquí dice que somos engendrados por Dios. Así como dijo también de Cristo. Le dice a Cristo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy está diciendo en ese versículo. Dice en el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hemos sido engendrados por Dios. Esta parte no la entienden mucho. De esta parte se alejan mucho. ¿Por qué? Porque somos de Él, salimos de Cristo.
nos escogió antes de la fundación del mundo. Y esto vuelve, Juan te lo habla en Juan 1, hermano, 1:13. Vuelve y te lo habla para que entendamos, hermano, que no nos quedemos con eso que no, que somos hijos. No. Como hijos adoptivos no vas a entrar. Adoptivos en el cuerpo, sí, pero no en el espíritu, porque Él es el Padre de los espíritus. Por eso te dicen que están engendrados. Cuando hablo de que Él engendra a Cristo, lo engendra en el espíritu. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ay, no, es que somos adoptivos en el cuerpo. Estamos esperando la adopción de nuestro cuerpo, un cuerpo nuevo. Este mismo cuerpo, renovado si es posible. Como mira, recuerda que el cuerpo de Cristo en el mismo cuerpo. Y cuando se lo lleva a Abraham, se lo lleva en su cuerpo. Cuando se lo lleva a Dios, se lo lleva en su cuerpo. Cuando se lo lleva a Enoch, se lo lleva en su cuerpo. Cosa interesante esto, hermano, que muchas veces nosotros no entendemos. Por eso Él dice, Cristo, y vendré y me recogeré a mí mismo. No entiende, hermano. Por eso las predicaciones de muchas personas son mediocres. Son bajo los intereses de ellos y complaciendo el corazón de ese recién convertido o de ese codicioso que, a pesar de haber tenido la palabra de Dios, la buena enseñanza, la doctrina sana, ese no cambia. Y tú lo tienes a Judas ahí. Y Pedro también, que andaba tambaleando muchas veces. Y la gente que no se acercó, a pesar de haber dado de comer a 5,000 hombres fuera de mujeres y niños, cuando fue a la cruz fue él solo. ¿Dónde estaban los demás? Es que no se trata de la sana doctrina, hermana. Se trata del corazón. ¿Cómo está tu corazón? Si de veras has entregado tu corazón a Cristo, a Dios. Si de veras en tu palabra se está escribiendo la escritura de Dios con puntos y comas. De eso se trata, hermano. Los hijos de Dios no practican pecado, hermano. Tal vez caigamos en un pecado. Tal vez este pecado, incluso que caiga, no sea ni de muerte. Pero el mundo practica el pecado porque dice que está aquí bajo el maligno. Las religiones están bajo el maligno. Porque al diablo no le interesa, hermano. No le interesa en absoluto que tú le estés dando las gracias a él. Porque si no te darías cuenta de que se trata de él. A él no le interesa que tú sigas diciendo, gracias Señor, gracias a mi Jesús, gracias a mi Dios. Hoy doy gracias a mi Dios y todo. ¿Pero qué estás haciendo por Dios? ¿Cómo caminas? Estás aprendiendo. Estás aprendiendo. Estás permitiendo que ese corazón de piedra, que ya no parece de piedra, sino de acero, sea sensible a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros venimos del mundo, venimos con un corazón duro, hermano, con un corazón de piedra. Y Él quiere ponerte un corazón blando, sensible, un corazón de carne. Ay, que mi corazón sí de carne. No, estamos hablando de cómo Dios ve tu corazón. Ve un corazón de piedra. Porque muchos hermanos, ya por eso digo, ya no parecen ni piedra, porque ni el cincel le quiere entrar para romper esa piedra. No hay cómo romper porque parece acero, hermano. Ahora la palabra de Dios dice, cuando nosotros estamos en Lucas, en el prefacio de Lucas, donde él está diciendo, dice, para que nosotros obtengamos la regla de oro, dice así. La regla de oro. Ahora bien, hermano, la regla de oro es que tienes que ser como el Padre.
Sí, porque te manda primero a amar a tus enemigos. Y después la regla de oro. La regla de oro es que tienes que parecerte a tu padre, hermano. ¿Y quién en esta vida, por más rústico que sea el oro recién salido de la mina, lo quiere? Ahora, ese oro, mucho más cuando ya ha sido pulido, cuando ya ha sido pasado por fuego, hermano. Cuando ya te presentan tu cadena, tu alhaja, tu pulsera y muchas otras cosas que hacen con el oro, tú no lo vas a querer tener. Pues Dios quiere que te veas así delante de sus ojos, como una perla preciosa, como perlas agradables a Él. Que pertenezcas a su reino. Para pertenecer a su reino tienes que ser un oro pasado por el horno de fuego, y eso duele. Duele dejar lo que uno ha sido en el mundo, hermano. Pues Dios quiere que lo dejes, que te desarraiges, que salgas de ahí. ¿Entendemos esto? No, ¿verdad? Es que no entendemos. Para terminar, hermano, esto, primeramente debemos de considerar lo que nos está hablando Dios en el versículo 35, que es el resumen que empieza en el 27. Consideremos todas estas cosas que Dios nos dice. Que Dios es benigno con todo, con los ingratos y con los malos. Considerando todo esto y no ser como aquel ser que habla Isaías 14, que le dice Jesús en el versículo 12, le dice, capítulo 14, 12, empieza en el 2 y va corriendo por ahí y le dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahora, mira lo que a veces la gente dice, que el diablo no está aquí en la tierra, dice que Él es la potestad del aire, Él está arriba, está en el primer cielo. Por eso cuando Él dice, subiré al cielo, en lo alto, es porque está en el primero. Está en el primero y dice, por eso, muchos dicen, no, es que estaba en la tierra. No, Señor, está en el primer cielo y tiene que seguir subiendo. Por eso dice, subiré. Y acá la influencia de Él es el poder a través de la gente los seres que le sirven a Él. Él manda seres a que nos hagan la vida a cuadrito acá. Él ordena, así como Dios también ordena por medio de sus ángeles, Él también de allá arriba, porque quiere parecerse a Dios. Y será semejante al Altísimo, pero tú fuiste estirado y estás cayendo. Recuerden que habían pasado más de 4.000 años cuando Jesús llegó y decía uno de los siervos cuando los mandaron a predicar de los 70, dice lo siguiente, y vimos a Satanás caer como un rayo. O sea que él está cayendo, hermano, él está cayendo. Y un día va a ser encerrado y de ahí ya no va a salir. Y pensaba que por méritos él tenía que ser igual al Altísimo, olvidándose del Creador, de Jesucristo que estaba ahí, porque quería parecerse al Padre. Esto es para muchos que no entienden, que Jesús no es Dios. Es que ¿quién es Jesús? Jesús era un hombre común y corriente. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Tantas. Por ahí anda uno que se hace llamar que Jesús es una mujer. Hay dos ahora. Una de China, no sé dónde, y otra que vive por Centroamérica. Que dice que ella es Jesús. Como murió su esposo, ahora ella es Jesús. Como murió el esposo de la China, también ella es Jesús. Hermano, si Jesús, ¿cómo va a estar viviendo aquí, hermano? Jesús es como Dios mismo. La tierra no lo soportaría, por eso Él tuvo que salir. A los 33 años Él voló, Él se fue. Por la santidad mismo que no lo podía aguantar aquí. Eso no lo pueden entender. El día que Jesús venga, esto se acaba. Dicen que Él ya vino. Él no ha venido, hermano. Porque si hubiese venido, esto ya se hubiese acabado, este mundo. Así que no se dejen convencer por esas sectas baratas que andan por ahí, que no saben nada de Dios. Este ser se quiso parecer al Altísimo. Y así muchos que dicen, soy. Tal y cual muchos se quieren atribuir todos los beneficios que Dios da para nosotros. Que Él es el Padre de los espíritus. Ahora Él es el Padre, un hombre común y corriente. Un pecador más que es el Padre espiritual de nosotros. Un pecador más que cubre la iglesia cuando Cristo es el que cubre la iglesia. Un pecador más que quiere tomar el puesto del Espíritu Santo, que tienes que tener mi unción cuando tú tienes que tener la unción de Dios que viene a través del Espíritu Santo. Por eso eres un ungido de Dios. Y no entienden nada de esto esta gente, hermano.
Todos tenemos que dar cuenta mañana más tarde a Dios, hermano. En Lucas 1:30, esto para que vean más o menos, para que nos encaminemos como Dios camina aquí en la tierra, hermano. Dice así, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David. Este David que tuvo que crecer. Este es Jesús que tuvo que crecer. En el capítulo 22, 52 dice, ¿cuál fue la vida de Jesús? Esta. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios, para con Dios y los hombres. O sea, en su corazón para con Dios. Y para con los hombres, demostrarle que ese cuerpo pertenece a Dios. Que eres templo del Espíritu Santo, como nos llama a que seamos en 1 Corintios 3, 16 al 17. Dice que nosotros somos templo y que esto no es de nosotros. Y que alguien llega a destruir este templo que habla constantemente de Dios, Dios te va a destruir a ti. Te va a desaparecer a ti. También eso habla en 1 Corintios 6, 19 y 20. Dios pide un cambio para ti. Y que tomes en serio porque no es un juego, hermano. No es un drama de telenovela que acaba y cada cual coge su casa. Esto continúa y Dios quiere que lo tomes en serio. Que si has venido a vestirte con vestiduras blancas, entonces esas vestiduras no tienen que tener ni mancha ni arruga. Ese es el detalle. ¿Qué puede significar una pequeña mancha en una vestidura blanca? Entonces, pero si es una pequeña... Hay detalles. Y una pequeña arruga, detalles, tu carácter. Porque ya le digo que el carácter del hombre es el problema. Por eso dice Jesús, para que seas un buen discípulo, es aprender de mí que soy manso y humilde. Mira, este es mi carácter y este es el problema del conglomerado humano. Cambia tu carácter para que me puedas seguir. Soy manso, humilde, y eso de mansedumbre y esa humildad no viene desde mi mente, sino desde mi corazón. Soy manso, humilde de corazón. Y cuando no tienes esa mansedumbre y esa humildad que nazca del corazón, difícilmente vas a llegar a ser un hijo del Altísimo. Difícilmente te identificarás con el Padre Celestial, con el Padre de los Espíritus. Ya te digo, Dios no te llama a que seas un hijo adoptivo. No te llama a que seas un original aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que Cristo te venga a recoger. Cuando el momento se presente, cuando nos toque partir de esta tierra, Cristo tiene que venirte a recoger, pero dice Él que se va a venir a recoger a sí mismo. Y como para que me entienda, es como que dice Cristo, voy a venir a recoger clones de mí. No en mi apariencia física, sino en lo que tiene en su corazón. ¿Cómo está su corazón? Esos clones yo voy a venir a recoger. No son clones por si acaso, si no me vayan a transversar mañana. Mira lo que está. No. El buen entendedor, poca palabra y sabe lo que le estoy diciendo. Cristo te ama, yo también te amo. Busca de Dios, amén.